Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Ya veis a quién tengo a mi lado, al señor Anton Parks. Welcome to Rimbel 35, Anton. Merci, thank you. Hola. Bueno, en un perfecto francés nos va a expresar hoy algunas impresiones Anton Parks, al cual seguimos desde hace muchos años y hoy es muy bienvenido aquí en nuestro canal. Sabéis que durante muchísimos años ha estado escribiendo montones de libros intentando explicar, encontrar las palabras adecuadas para su experiencia, que no es una experiencia habitual, no es un típico caso de channeling, de contacto, porque él ha tenido experiencias de flashbacks, una serie de flashbacks de visiones desde la edad de los 14 años. Fijaos, un tema complicado, porque él empieza a verse envuelto en estas visiones en una edad difícil, como es la adolescencia, y eso le priva a nivel sensorial de muchas otras experiencias de la vida. Y ahí empieza él a descubrir que hay una especie de seres de tipo reptil que están detrás de todo esto. Anton, cuéntanos, ¿cómo empieza a los 14 años esta experiencia? Oui, bien sûr. Quand j'ai 14 ans, donc en 1981, ça arrive, les visions arrivent vraiment d'un coup. Sí, efectivamente, cuando tenía 14 años, es decir, en 1985, las visiones empiezan a llegar de golpe. C'est pour dire, je crois me souvenir même que la Y de première hecho vision recuerdo que la primera visión me llegó cuando estaba en clase de física y el personal del instituto llamó a los bomberos para socorrerme porque no sabían qué era lo que me pasaba. me secourir parce que personne ne savait ce que j'avais. Donc en fait, Las les visions visiones se démarrent, desencadenan un poco en función en del fonction de ambiente y de l'ambiance, la de la luminosidad que me lumière, de rodea. la Por eso es por luminosité lo que qui me llevo una rodea. gorra C'est pour para ça que je porte une protegerme, casquette para no recibir pour ne visiones que pas interrumpan recevoir de vision, sinon ça mi vida interfère cotidiana. vraiment, ma vie quotidienne. Et donc voilà, Y la sí, vision démarre efectivamente, la toujours, visión siempre en comienza en función de fonction la de la luz lumière presente en qui el est mundo real, justement, del mismo présente matiz, dans le monde del réel. mismo grado de C'est le luminosidad que grain, las le même desencadenan. grain de lumière. Exactamente, sí. Yo entiendo muy bien lo que nos estás diciendo, Anton, y lo voy a un poco ampliar para que el público pueda entender este concepto, este mecanismo. Lo que Anton nos está diciendo es que depende de la luminosidad que se encuentra en el ambiente, si coincide con la visión que él está teniendo, se produce como un ensamblaje. Y ahí es cuando, ¡ñac! Por eso él lleva esta gorra, para intentar interrumpir ese proceso, para que no le impida hacer su vida diaria, ya que imaginaos, pues si la primera vez tuvieron que llamar a los bomberos, es porque efectivamente vieron que estaba completamente fuera de este mundo. ¿Cuánto suelen durar estos flashbacks, Anton? Elles peuvent être très courtes, les Suele ser visions. muy corto, suele ser a veces solamente Après, dans unos le monde réel, segundos, ça dure pero quelques ahí heures. recibo pues Mais ce que je como reçois, el equivalente a c'est mucho más tiempo, ¿no? l'équivalent, Puede ser de un minuto y ça puede peut llegar être, hasta 20 on minutos. va dire 1 minute de vision et ça peut aller jusqu'à... Pero recibes mucha información. Mais pendant ce temps, tu reçois beaucoup d'informations. Oui, c'est ça, je Sí, reçois, efectivamente, o sea, donc cuando se instala le ese spectre espectro de lumière luminoso, qui que es se el met en mismo place, del qui comienzo de la incite visión, donc à des yo visions entro en el cuerpo et del je personaje, que muchas purgé veces es dans le Enki. corps du He recibido personnage, muchas visiones de Enki. Es decir, que bien en el mundo souvent real le fameux la visión personnage puede de durar entre Enki, 2 y 4 segundos, es como una puisque je pequeña suis ausencia, d'Enki. pero luego en mi visión la sensación de Voilà, tiempo es mucho más larga. et dans le monde réel, la vision dure à peu près 2, 3, 4 secondes. Claro, fijaos amigos lo que está contando Anton y para que veáis básicamente lo importante que es diferenciar entre un contactado al uso. Anton se encuentra dentro del cuerpo de Enki, dentro del cuerpo de este ser de tipo reptil. Y la pregunta siguiente sería, Anton, ¿tú podías sentir las sensaciones y los pensamientos que tenía Enki o seguías manteniendo la autonomía de tu yo?
En realidad es como si hubiera dos personas separadas, unidas en ese momento exacto. Es decir, yo siento todo lo que él siente, sé qué es lo que ha pasado o qué le ha pasado a él en la escena anterior y estoy realmente sumido en su cuerpo. Es tremendo, esto es una simbiosis, ¿no? Una fusión entre dos conciencias, ¿no? Y Anton, tú me dijiste la última vez que nos vimos, que efectivamente ya no hay duda, todo esto lo estás recibiendo de esa piedra, del Girku. Oui, 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 tout à fait. En fait, il m'a fallu un certain temps pour comprendre. Sí, y tardé Je un tiempo en reviendrai comprender el en fait origen de de todo ça eso quelque part. y es que Toutes les me personnes qui llegan ont visiones dans le o cristal compartir esta qui est en experiencia de todas las finit par personas que han recevoir ça. tenido entre sus manos el cristal En de fait, Girku. voilà, Así il recibo n'y a la pas historia y que recibo las visiones no que ce solamente de soit Enki, pero también de Marduk o Horus o de Nurea. d'Horus, c'est strictement le même personnage et d'autres personnages comme Nurea, etc. Wow. Entonces, el Girku, llamémosle piedra o llamémosle cristal, que es muy parecido, como ya sabéis, a la película Superman, esos famosos cristales que son de color verde. Son cristales inteligentes, tienen una especie de memoria y a mí lo que me gustaría saber es, ¿hay una inteligencia detrás que es la que coordina este cristal? ¿O tiene un funcionamiento autónomo? Très sincèrement, à ma connaissance, non. Maintenant, Bueno, que yo sepa, no. O sea, estos cristales estaban en manos de los reptilianos de Abgal, que eran anfibios y que cuidaban de esos cristales, se ocupaban de ellos. Entonces, que haya una inteligencia detrás, pues francamente no lo sé. Es posible que haya una conciencia detrás. Nunca me he planteado la pregunta, la verdad. C'est possible. Interesante, estaban en manos de los Abgal, esos seres los seres del agua, que son los que tienen pues mayores habilidades espirituales, ¿verdad, Anton? Oui, 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 oui. Non, mais ces cristaux, ils avaient, alors ça, je l'explique, on l'explique assez Sí, bien bueno, dans les canaux el tema de estos cristales los explicamos Anael y yo en una autobiografía en la que analizamos el comienzo de nuestra historia, intentamos comprender el origen de estas visiones. Y bueno, estos cristales efectivamente estaban en manos de una familia Abgal y Anael y yo vivimos con esa colonia Abgal en el pasado, esa colonia que se encargaba de gestionar la biblioteca de cristales. Y quizá por eso, por esa antigua convivencia, es por lo que tenemos ahora esta conexión con esos cristales. la bibliothèque. Wow, wow, wow. Es tremendo esto, es tremendo. Tiene que ser muy fuerte vivir estas experiencias porque me imagino que no solo es ver la visión, sino que probablemente va acompañado de una sensación espiritual. Tiene que ser muy impactante, ¿no, Anton? ¿N'est-ce Ah oui, pas? oui, 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 bien sûr, c'est un honneur, mais Bueno, si evidentemente es Anaël un quelque honor part recibir ese le tipo ressent de plus que visiones, moi pero quizá Anael lo malheureusement, dans le siente mucho sens más que où yo, elle gère porque beaucoup ella mieux maneja mucho les mejor que yo, visions. o sea, gestiona mucho Moi, il m'a mejor fallu que yo beaucoup de temps la pour recepción de las l'accepter. visiones. Yo tardé mucho tiempo en J'ai même aceptarlo y encore me costó aujourd'hui du mucho mal à les expliquer de aceptarlas certaines y façons para mí es parce algo qu'elles muy sont pesado de très llevar, cryptées. por eso es por lo que llevo la gorra, Reste para qu'elle constate protegerme un poco de ellas. Ella, en elle cambio, peut à tout moment recevoir ça, il puede n'y a pas recibir trop de visiones problème en avec. cualquier momento y te Mais provoca moi, apenas una pequeña ça me perturbe ausencia, parce que pero yo lo pendant longtemps, percibía j'ai como cru que una c'était intrusión y tardé mucho tiempo en reconocer el lado espiritual. quelque Fue part parce que necesario que yo vraiment comprendiera un pour poco el reconnaître le mensaje que côté se estaba spirituel de transmitiendo tout ça, para il m'a aceptarlo fallu mejor. beaucoup de. Claro, claro. Yo me gustaría hacer un paréntesis aquí y resumir un poco para que el público entienda lo que hasta ahora hemos estado hablando. No es ningún contactado. Anton nos habla de un conocimiento adquirido a través de unos flashes y luego de un trabajo posterior, lingüístico sobre todo, muy grande, a través del sumerio. Él habla perfectamente el sumerio y también ha codificado muchos símbolos y jeroglíficos egipcios, ha viajado a Egipto, ha dado pues, muchas vueltas por todas partes, en muchas culturas, intentando hilar
cada pieza del paso de la estela de estos visitantes, de estos dioses antiguos. Tú actualmente, Antón, ¿en qué momento, en qué estadio te encuentras dentro de la investigación? ¿A dónde has llegado? Que de alguna forma nos puedas resumir hasta cuál es la conclusión más contundente que has alcanzado. Se retrouver dans ce monde Sí, dans bueno, lequel realmente yo cuando entré en ese mundo no estaba en absoluto preparado para una conmoción así y tardé mucho tiempo en comprender. De hecho, tardé 2, 3 años en comprender realmente lo inconmensurable que era el honor de lo que estaba recibiendo y que gracias a esas visiones pude comprender quiénes eran esas personas que aterrizaron en este mundo, por qué aterrizaron en este mundo, por qué se quedaron bloqueados en la Tierra. Alors bien entendu, à partir du moment où j'ai Sí, compris y la bueno, mission de efectivamente, François, al cabo de cierto tiempo, bueno, pero tardé como 10 años en comprender que los mensajes que estaba recibiendo eran en sumerio. Entonces ahí fue cuando me interesé en sumerio, me puse a hacer un trabajo autodidacta y desde el año 2000 pues traduzco sumerio en mis obras, y también egipcio, pero gracias a esas visiones es por lo que he podido comprender muchas cosas. Esas visiones me han ayudado a buscar, a despegar en mi investigación y desde luego sin esas visiones pues seguramente nunca hubiera llegado a comprender y a traducir en sumerio. Exacto, exacto. Estos seres tenían un conocimiento importante sobre la glándula pineal y si crees que las famosas figuras de la piña están haciendo alusión directa a la glándula pineal. oui, je le pense effectivement. Je parle de ce sujet-là dans Corpus Deae, Sí, creo justement que es en la lorsqu'il obra évoque Corpus Deae l'ère donde d'Horus. hablo de la ira de Horus Voilà, ça c'est y de ese effectivement secreto tan très importante relacionado con los templarios y par que los rapport à templarios comment descubrieron lui, cuando ce qu'il fueron a pu iniciados découvrir en Egipto. quand il s'est Descubrieron, entre otras muchas cosas, que Horus réincarné fue crucificado y bueno, que encontramos elementos de la pour savoir historia de comment Horus les pues en Templiers el relato sobre la vida de Jesucristo, lo Horus cual no était cuestiona en aussi absoluto la en fait existencia de la vida de Jesucristo, donc pero parce que lo que sí que vemos es que hay fuentes effectivement egipcias de antiguas que cuentan escenas Horus pues muy similares. Y con c'est pour ça respecto qu'il al n'ont pas conocimiento de la forcément glándula pineal, sí, por supuesto que tenían mais perfecto conocimiento de ella. je pense qu'il y a eu à un moment donné lors de Vale. O sea que nosotros, como vamos a decir, hijos de Enki, hemos heredado la glándula pineal que ellos tenían. ah oui, oui, bien entendu, puisque Bueno, sí, por supuesto, sabemos y comprendemos poco a poco, gracias a la tecnología y a la ciencia que tenemos ahora, que nos permite comprender mejor todos los cambios en nuestro cuerpo. Comprendemos ahora que tenemos muchos genes reptilianos y otros elementos del cuerpo también que hemos heredado de ellos y de los que hablo abundantemente en mis libros. Hay en alguna entrevista anterior, yo había leído que tú, Antón, decías que hay un Enki antes de Horus y un Enki después de Horus. Después de Horus, Enki se transformaba en un ser mucho más vengativo. ¿Es así? oui, 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 bien entendu. En fait, Sí, por supuesto. O chez sea, les para los Acadiens, mesopotámicos, Marduk Marduk es el hijo de était le Enki. fils Para los egipcios, et Horus es el hijo de Osiris, pero en realidad es el mismo Égyptiens, personaje. Horus, Y es cierto que después de la muerte de Osiris, ce sont les mêmes Horus personnes. regresa On siendo, sait que no es ya el mismo exactamente, es l'Osiris mucho más virulento, mucho más devient iracundo Horus. y tiene ese Effectivement, afán de vengar su encarnación anterior y a toda la familia que ha c'est pas tout sido à fait le même personnage, mais il pisoteada est por el clan toujours de Set. violent, en colère. Vale, claro, es que es absolutamente comprensible que ahí es cuando le sesga la vida Set, que sería Enlil, ¿verdad? Le sesga la vida, lo descuartiza y ahí viene la leyenda, la mitología de Isis que reconstruye su cuerpo y no encuentra su pene, ¿no? Entonces, claro, es como para no tener sentimientos de venganza, ¿no? ¿En qué momento, después de este episodio de Egipto, que Set asesina
a Osiris y luego Isis lo resucita en Horus, después de este episodio ya desaparecen del escenario público, los dioses desaparecen, o ¿cuál crees que fue la última cultura en la cual seguían mostrando su faz al ser humano? Alors, en fait, Osiris meurt à peu près... Vamos a ver, pues desde la muerte de Osiris, hace unos 10.000 años, en ese momento se produjo un gran cataclisma y se han encontrado huellas, de eso no hay ninguna duda, se han encontrado trazos de ese cataclisma. Y bueno, pues después de entonces los dos clanes de Osiris y de Set se enfrentan sistemáticamente. Evidentemente, Horus cuida del clan de Osiris, pero debido a estos enfrentamientos que causaron muchas bajas en los dos clanes, su dominación sobre los humanos pierde importancia, se vuelven menos importantes y realmente hasta el año 3000 a.C. no empezamos a oír hablar nuevamente de los reyes, se empieza a hablar de reyes en la historia humana. Vale, yo hace unos años, muy pocos años, no sé si un par de años, publiqué un libro titulado Jesús vino de Sirio. Y aunque yo soy terraplanista, actualmente soy terraplanista y lo digo completamente orgulloso de serlo, pienso que lo que llamamos los planetas o las estrellas en realidad son portales que conducen a otros mundos, ¿no? La pregunta es, ¿crees que efectivamente Jesús fue un experimento espiritual creado por Enki? En fait, ça étonne beaucoup de gens. Bueno, yo hay algo a que mucha gente le sorprende saber que yo que me eduqué en una cultura cristiana junto con mi hermano y con mi hermana, pues a pesar de todos los descubrimientos y a pesar de las traducciones que cuestionan el origen de los textos bíblicos, pues yo me sigo considerando cristiano. Para mí eso no plantea ningún problema y no dudo que pudiera haber existido el personaje de Jesucristo hace 2000 años. De hecho, ha habido muchos Cristos encarnados que han dejado su huella en todos los rincones del planeta y no solamente en Judea. Pero por lo que se refiere a la redacción de la Biblia, ahí sí que he tenido a demostrar la inspiración en textos mesopotámicos y egipcios. En cuanto al personaje de Jesucristo, si es que existió, o sea, pues me parece que fue un personaje importantísimo y muy espiritual y no hay ninguna duda ni contradicción en ello. Ajá. Bien, yo creo que deberíamos de dejarlo hasta aquí, la entrevista, y bueno, tenemos solo 3 minutitos para despedir a Anton y lo vamos a emplazar para siguientes vídeos y nos gustaría que nos ampliara mucha más información sobre los Anunnaki y sobre Enki. Pues sí, con mucho gusto. Para mí será un gran honor tener nuevas entrevistas con David, que es una persona a quien conozco y estimo muchísimo. Le conozco desde hace varios años porque he visto vídeos que había producido sobre mi trabajo y que me han suscitado un gran interés. Ha sido un gran honor y desde luego, pues siempre que quiera será estupendo que podamos poner en común. Et discuter de cette façon, c'est super. Je suis vraiment très content. Merci à toi, David. Muchas gracias, Antón, y por supuesto nos vamos a ver el próximo día 3 de julio en Madrid, en un evento donde él y su esposa Hannah L. Parks van a dar una serie de conferencias tremendas, muy tremendas y para en algunos aspectos muy enrevesadas, porque van a tratar muchos temas. Yo creo que va a ser todo un acontecimiento. Y yo, pues, tengo el honor de presentar este evento, ya que Anton me lo ha pedido y no puedo decirle que no, porque creo que va a ser fantástico. Eh bien, merci beaucoup, Anton, et nous nous reverrons le 3 juillet à Madrid pour ces conférences qu'avec Anaël, vous allez proposer sur de nombreux sujets et que j'aurai l'honneur de présenter puisque tu m'as invité à le faire et qui sera sans doute un événement marquant pour tous. Merci beaucoup, merci. J'ai hâte, merci. Ahí nos veremos. Muchísimas gracias, Anton, de verdad, y a vosotros espero que os haya gustado este vídeo de hoy.
Un abrazo para todos. Gracias.